Psicos Informática, especialización en capacitación tecnológica. Hola, bienvenidos a la clase número 3 del curso de armado y reparación de computadoras. En esta clase vamos a hablar sobre las partes de la placa madre, qué son los procesadores y qué son las memorias. Una placa madre de computadora será el plástico donde se coloquen zócalos para componentes intercambiables, los cuales estarán comunicados por hilos de cobre o pistas hacia otros sectores, al igual que las rutas en el territorio. Entonces, las partes más reconocibles son el zócalo del CPU, los zócalos de memoria, los conectores de salida, los puertos de expansión, ¿no? Pero además tenemos muchos circuitos integrados que son microprocesadores no intercambiables. En ellos va a haber cómputo matemático al igual que en el microprocesador. Las partes no tan conocidas son los sectores de fuente de energía para la reducción de tensiones para la alimentación del CPU, fuentes de energía para reducción de tensiones para la memoria RAM, fuente de energía para lo que vendría a ser el chip puente sur. Debajo de este disipador vemos el chip puente norte y vemos también a veces unos chips como este, que es el chip de BIOS, el chip de video integrado, chip de audio y chip de red. Algunos de ellos poseen a sus laterales memorias RAM, a veces alimentadas por una pila. Podemos ver sobre el fondo, sobre el plástico, líneas de trayectoria entre las memorias, el chip puente norte y el CPU. Esas líneas son las que llevan los datos, los trenes de pulsos, los conjuntos de pulsaciones en los que viajan los archivos. ¿Cuál es la función del chip puente norte? Bueno, decimos que es el policía de tránsito que regula el flujo de información entre el microprocesador y la memoria RAM. El microprocesador de chip puente norte establece las posiciones de memoria RAM en la que se ubicarán los datos. El chip puente sur regula el tráfico de información entre CPU y puertos de expansión, como son los puertos PCI blancos, PCI Express, donde se coloca la placa de video. En la parte inferior vamos a ver este zócalo blanco que corresponde a los conectores del panel frontal. Estos dos que estoy tocando con la lapicera son los más importantes de todos porque son los conectores del botón de encendido, Power Button o Power On. Los de abajo, siguientes, son los más importantes, son los segundos más importantes porque se trata de los del botón de reseteo, reset. En cambio, los de este otro lateral son de indicadores lumínicos, los LED del panel frontal. Más hacia la izquierda vamos a encontrar múltiples conectores de expansión para puertos USB. Aquí vemos un sector con jumpers intercambiables para cambiar el funcionamiento del circuito. Más arriba vemos una toma de energía para coolers y aquí tenemos un LED indicador de encendido para notificarnos que está conectada la energía eléctrica en el conector de 12 volt ATX de la fuente. Un microprocesador es un circuito integrado de gran poder de cómputo compuesto por millones de transistores. Este se fabrica por medio de la fundición de arena para la obtención de cristales de silicio, que luego se funden en una forma de barra, que luego es cortada, luego en rodajas, luego pasa a mecanizarse, a lijarse durante horas para producir un pulido espejo, luego sobre él se dibujan
lo que son los componentes, el interior de lo que es un transistor, que es un bloque de silicio pequeño. Sobre ese bloque de silicio se dibuja un circuito ínfimo que se proyecta y se graba con una luz a través de microscopía. En él se dibujan circuitos de transistores con el que se puede realizar cálculos matemáticos como operaciones de suma, resta, multiplicación, división. Lo que conocemos como memoria RAM es en realidad un circuito intercambiable, un blister intercambiable de conjuntos de memoria RAM. La memoria RAM es cada uno de estos chips negritos pequeños que vamos a considerarlos como un depósito semipermanente de archivos que al quitarle la energía pierden información. El funcionamiento de estos chips es análogo al de los capacitores. Al ser desenergizados pierden la información. Podemos encontrar memoria RAM en muchos componentes colocados como un componente independiente. Por ejemplo, hay un sector de la placa madre que tiene su propia memoria RAM asociada a una pila para mantener la configuración de este chip, que es el chip de software básico, software BIOS, y una secuencia de arranque POST, Power On Self Test. Al retirar esta pila, se pierde esa configuración. Este equipo al encender no va a recordar la configuración del usuario anterior. Debemos destacar la diferencia entre los tornillos que vamos a usar para el armado de computadoras. No son todos iguales, no sirven para lo mismo. Este primero a la izquierda es un tornillo para chapa de gabinete. Se destaca porque tiene gran tamaño exterior, tiene integrada una arandela, tiene una rosca grande. Lo mismo el segundo, no tiene arandela, pero tiene cabeza grande y rosca gruesa. En cambio los siguientes corresponden a tornillo para montaje de placa madre en separador de bronce, y este tiene la misma rosca, pero no es para el separador de bronce, sino que este es uno que llegó aquí equivocadamente y pertenece a una tapa de una fuente. Psicos Informática.